Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de óptica geométrica, uno que se vio en un examen de evaluación para acceder a la universidad en España, en Madrid, concretamente en junio de 2011, y es un ejercicio que, aunque toque los conceptos fundamentales de este tema, no es difícil, simplemente hay que saber hacer bien cada una de las cosas. Igual tiene una cierta dificultad en entender cómo hacer una imagen que pasa a través de dos lentes, pero sabiendo los 4 conceptos clave, recordando este vídeo donde te expliqué toda la óptica geométrica y estando muy atento a esta explicación, estoy seguro que no tendrás ningún problema en resolver este ejercicio ni otros que se le parezcan. Este dice así: un sistema óptico está formado por dos lentes convergentes delgadas de distancia focal 50 milímetros, cada una separadas una distancia de 200 milímetros. Un objeto de 20 milímetros de altura está situado a una distancia de 10 milímetros delante de la primera lente. Nos piden en el apartado A que realice el trazado de rayos de la imagen formada por la primera lente y calcule la posición y el tamaño de dicha imagen. Y para el apartado B, lo mismo, pero para la segunda imagen y también dando el tamaño de la imagen final. Muy bien, pues empecemos haciendo el diagrama de rayos, el dibujo. Por lo tanto, ponemos estas dos lentes separadas a una cierta distancia, que equivale a 200 milímetros. Ponemos las focales, intentamos que esté todo lo más cuadrado posible. Esta focal es de 50 milímetros, por lo tanto es un cuarto de la distancia que hay entre las lentes. Una vez colocadas las lentes y las focales, vamos a colocar el objeto aquí a la izquierda, porque nos dicen que está a 100 milímetros de distancia de la primera lente. Por lo tanto, ya lo colocamos aquí con una cierta altura que va a ser equivalente a 20 milímetros y empezamos a hacer el diagrama de rayos. Para ello, recuerda que hay que tener en cuenta dos ideas. La primera es que hay un rayo que sale paralelo al eje horizontal y cuando llega a la lente se va hacia la focal, ¿vale? Y propagamos ese rayo. Luego hay un segundo rayo que también sale del objeto, de la parte de arriba del objeto, y va por el centro, es decir, por el punto donde convergen la lente y el eje horizontal, justo este punto es el centro, pasa por aquí y no se desvía. Llega a un punto en el que los dos rayos se encuentran. En ese punto es donde se forma la imagen del objeto. Y ya está, ya tenemos la primera parte del primer apartado hecha. Es esta imagen la que obtenemos. Podemos aquí indicar algunas magnitudes claves, como por ejemplo la distancia objeto, que es S1 igual a menos 100 milímetros. Recuerda el criterio de signos que se activa para cada lente, y en esta lente, pues de la lente hacia la izquierda es negativo, de la lente hacia la derecha es positivo. Por lo tanto, esta primera distancia diremos que es menos 100, la segunda no lo sabemos, la distancia focal, y habíamos dicho que eran 50 milímetros. Con todo esto, ahora podemos ir a hacer los cálculos para calcular esta distancia a la que se forma la imagen. Para ello aplicamos la fórmula de las lentes, que aplicado a este caso con esta nomenclatura de esta distancia objeto y esta distancia focal es 1 partido S1' menos 1 partido S1 igual a 1 partido F1'. Recuerda que la distancia focal es siempre la prima y para las convergentes es siempre positiva, para las divergentes, las lentes divergentes, es siempre negativa. Solo para recordarlo. De esta fórmula lo sabemos todo excepto S', la distancia imagen. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar la fórmula para poder aislar esta magnitud física en concreto. Y hay básicamente dos formas de hacerlo. Una, aislar la inversa, y otra, aislar directamente la magnitud física. Si quieres aislar la inversa, pues inicialmente es más sencillo. Simplemente pasamos este 1 partido S1 al otro lado, queda sumando y nos queda que 1 partido S1' es igual a 1 partido F1' más 1 partido S1. Todo esto lo sustituimos por los números que ya tenemos, que ya sabemos. No nos olvidamos nunca del criterio de signos. Aquí en este caso S1 es negativa porque está de la lente hacia la izquierda, el objeto está a la izquierda de la lente, negativo. Y hacer esta operación lo podemos dejar en milímetros porque vamos a trabajar constantemente en milímetros. No se están multiplicando estas distancias con otras magnitudes físicas que requieran que estén todas en el sistema internacional, por lo tanto podemos trabajar en milímetros. Nos queda que es 0,01 milímetros a la menos 1. Esto es la inversa, por lo tanto, si queremos aislar ese sub1' de aquí, pues hay que pasar este 0,01 dividiendo y ese 1' al otro lado multiplicando, y al hacer 1 partido 0,001 milímetros a la menos 1, nos queda S1' igual a 100 milímetros. Este es uno de los dos caminos posibles. A mí me gusta más el otro, en el que aislamos directamente
más 20 a menos 20, por eso el aumento lateral 1 es menos 1, porque se invierte y es la misma altura, pero luego se vuelve a invertir debido a la segunda lente y acaba la imagen del objeto teniendo la misma altura que el objeto. Y con esto tenemos resuelto todo este ejercicio sobre lentes. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si ha sido así, deja un buen pulgar arriba, suscríbete si aún no lo estás, pásate por fisicapro.com para encontrar más contenido, más recursos, más material para aprender física de la mejor manera posible y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.